Hola, bienvenidos al módulo 3, herramientas informáticas de gestión para un Product Manager. Bien, bajo este nombre, ¿qué se esconde? Bueno, pues todas aquellas herramientas, trucos, secretos que un Product Manager debe conocer y sobre todo de gestionar a través de la informática. Estamos hablando de bases de datos, estamos hablando de Excel, básicamente, para poder obtener conocimiento y poder tomar decisiones. En la primera parte os vamos a contar cómo hacer el famoso ABC. Dentro del análisis interno, si hacemos un ABC de producto, un ABC de proveedores y un ABC de clientes, podremos saber, como nos decía Wilfredo Pareto, cómo el 20% de nuestros productos nos generan el 80% de nuestras ventas o cómo el 20% de nuestros proveedores son los que nos generan el 80% de nuestras compras. Luego ya veremos que nunca es así. ¿Por qué? Porque estudió la distribución binomial y las masas que hay debajo. Y os recuerdo que acaban en asíntotas que tienden a infinito. Nuestros datos nunca van a tender a infinito, por lo tanto nunca o casi nunca encontraremos un 20-80% exacto. Pero sí es cierto que podemos encontrar que el 35% de nuestra cartera de clientes nos genera el 89% del margen bruto de nuestra empresa. Y eso es un dato que como Product Managers debemos de conocer. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues nada, ya estamos frente a nuestra tabla de Excel y como os decía anteriormente vamos a trabajar pues en la metodología de Wilfredo Pareto relacionado con el 20-80. Cómo hacer, por ejemplo, si tuviéramos una base de datos en donde estáis viendo que hay diferentes países, ¿vale? En este caso tendríamos 4 países, ¿ok? Luego también vemos una codificación alfanumérica de los clientes, en donde estáis viendo que, bueno, pues simplemente por tenerlos identificados tenemos desde el cliente 1 hasta el cliente 83. Y luego, por ejemplo, tenemos las ventas de botellas. Poneros en el caso de que es una empresa que vende aceite a 4 países, pues las ventas históricas del año anterior. Y aquí estaríamos hablando de 30.780 unidades vendidas al cliente 1 del país 1 y sus sucesivos clientes con sus sucesivas ventas de botellas del año anterior. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente necesitamos dos variables que se relacionen. El ABC es un método que lo que hace es relacionarte una variable con otra y te dice que el comportamiento de un 20% de una variable está relacionada con el 80% de otra variable. Por lo tanto, aquí lo primero que hay que hacer es, el paso número 1 para hacer un ABC sería identificar la variable que jerarquizará mis datos. Por lo tanto, al hablar de jerarquía tenemos que hacer un orden y tenemos que ser ordenados como buenos Product Managers. Pues bien, aquí lo primero es que tenemos que pensar, podríamos hacerlo en función de las ventas de las botellas del año anterior. Podríamos hacerlo también en función de la facturación, que sería multiplicar el concepto de, como veis, el precio al que le vendo a ese cliente multiplicado el número de botellas y arrastramos la fórmula. Sabéis que para arrastrar una fórmula, si buscáis la cruz negra en el ángulo superior derecho y pincháis 2 veces, te arrastra la fórmula a todo el rango de la base de datos que tengas. Por lo tanto, podría ser una perfecta variable de jerarquización. ¿Cuánto factura cada cliente? O en Product Manager sabéis que también tenemos que trabajar el concepto de margen bruto. El margen bruto sería la facturación o el precio de venta al público menos los costes variables. Bueno, pues si yo hago el margen bruto unitario, puedo obtener que si vendo a 7,98, ¿vale?, la botella de aceite y a mí el coste de fabricación es de 3,85, yo estoy obteniendo 4,13 euros o monedas o unidades económicas, evidentemente, o dólares o soles o lo que fuera necesario, relacionado con la venta de cada unidad. Por lo tanto, como veis, en el país número 1 yo estoy teniendo 4,13, en el país número 2 tengo 4,47, en el siguiente 4,33 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque los precios van variando en función del país y al cliente al que yo me dirijo. ¿Ok? Luego, si nosotros quisiéramos obtener que la variable para jerarquizar nuestros datos fuera el concepto del margen bruto, tendríamos que multiplicar el margen bruto y crear el margen bruto total por cliente. ¿Cómo obtenemos el margen bruto total por cliente? Pues multiplicando el margen bruto unitario, o sea,
lo que cada botella a la hora de venderla me genera de margen bruto por multiplicado el número de botellas que hemos vendido el año anterior. De tal forma que en el cliente 1 del país 1, que estamos trabajando una facturación de 624 euros, en realidad ese cliente a mí me aporta un margen bruto de 127.121. ¿Por qué? Porque el resto, evidentemente, es lo que me ha costado fabricar a mí esa botella de aceite, producir esa botella de aceite. Pues bien, lo primero que hacemos entonces, para hacer un ABC, el primer paso sería definir la variable que jerarquizará los datos. La segunda parte o el segundo paso que hay que hacer en un ABC siempre es ordenar todos los datos en función de la variable que jerarquizará los datos. Me explico, si nosotros cogemos el margen bruto total por cliente y quiero que eso sea lo que jerarquice mis datos, tendré que decirle ordenar y filtrar, orden personalizado, tener cuidado que aquí ponga que vuestros datos tienen encabezados y cogéis la columna margen bruto total por cliente, ordenado según valores y el criterio de ordenación de mayor a menor. Le damos a aceptar y automáticamente el Excel nos ha puesto que el cliente más importante para nosotros en estos momentos, según el margen bruto que nos aporta a nuestra empresa, sería el cliente 80 del país 4, que además nos genera 388.786 euros de margen bruto, que si sumáramos todos los márgenes brutos sería el montante total que tendríamos que luego seguir en esa cuenta de explotación que ya hemos también comentado anteriormente en otros módulos del curso. Por lo tanto, ya hemos ordenado la variable que jerarquizará los datos y el paso número 3 será calcular el porcentaje unitario de la variable jerarquizada. ¿Qué es el porcentaje unitario de la variable jerarquizada? Pues me gustaría saber qué porcentaje el cliente 80 del país 4 responde o supone respecto al total de mis clientes. ¿Cómo hago eso? Pues muy fácil. Sería igual a la celda del H2, en donde tenemos el margen bruto por cliente total del cliente 80 del país 4, dividido el total. Y evidentemente el total no lo habíamos hecho, pero el total del margen bruto pues estaría aquí. Metemos la fórmula y veis que nos sale un error. Lógico, no tenemos hecho el sumatorio. No pasa nada, vamos ahora, hacemos el sumatorio y automáticamente te salen 13.140.769 euros que te aportarían todos los clientes en relación al margen bruto de la empresa. Y si ponemos esto con un formato de porcentajes y con 2 decimales, pues obtenemos que el cliente más importante, y recordar que es el cliente más importante porque hemos jerarquizado según la variable que queremos que sea la que ordene todos nuestros datos, que sería el margen bruto total por cliente, pues estamos obteniendo un concepto de 2,96. El primer cliente o el mejor cliente de nuestra base de datos supone el 2,96% de nuestro margen bruto. Muy bien, arrastramos la fórmula y vais a ver que aparece un error, evidentemente. El error se debe a que no hemos fijado el H85, que sería la fórmula para que cuando arrastremos hacia abajo la fórmula, esa celda se quede fijada. Ponemos el símbolo del dólar delante de la fila y de la columna y nos quedaría el concepto de lo que sería el fijamiento o la fijación de lo que sería esa fórmula, ¿correcto? Pues bien, ahora ya sin miedo a arrastrar, arrastramos y ya nos ha salido el porcentaje de cada uno de esos clientes en relación al cliente. Perfecto. Siguiente paso, el porcentaje acumulado de la variable jerarquizada. ¿Qué es el porcentaje acumulado? Pues ir sumando cada uno de los porcentajes para ver lo que nos suponen en bloque. El acumulado del primero siempre va a ser igual al primero. Luego cogemos la celda de al lado, el I2, y le damos al Enter. Y en el siguiente, que es el acumulado del segundo, metemos la fórmula que sería igual al acumulado anterior más el suyo propio. Por lo tanto, sería J2 más I3. De tal forma que si ahora arrastramos y nos posicionamos en cualquiera, vemos que es
su acumulado es igual al acumulado del anterior más su propio porcentaje. De tal forma que cuando yo tengo todos estos sombreados, quiere decir que con esos clientes de esos países estoy generando el 20,11% del margen bruto de mi empresa. ¿Qué pasa? Que evidentemente el ABC nos decía que había que relacionar dos variables y la relación de dos variables era que el siguiente paso es que vamos a calcular el porcentaje unitario de la variable relacionada. ¿Qué es el porcentaje unitario de la variable relacionada? Pues muy bien, es lo que queremos obtener con ese cruce de variables en el ABC. De tal forma que estaríamos hablando del concepto de decir, bueno, pues yo quiero saber qué porcentaje de mis clientes me representan tanto porcentaje de margen bruto. Por lo tanto, si tenemos 83 clientes, el concepto sería que tenemos que decir que cada cliente es un 83avo. Por lo tanto, la fórmula a meter aquí sería igual a 1 entre 83. Os explico un poquito este concepto. Si vosotros tuvierais 100 clientes en vuestra cartera de clientes, evidentemente cada uno supondría un 1%. En este caso es una sencilla regla de 3. No tengo 100 clientes, tengo 83, luego cada uno supone un 1,20%, y por eso lo pongo en porcentaje y con dos decimales, y además todos los clientes suponen lo mismo, porque lo que hacemos es relacionar el concepto de los clientes con otra variable que en este caso, jerarquizada, sería el margen bruto total por cliente, que era la que veíais aquí, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues que aquí, si yo tengo que cambiar de domicilio fiscal, tendré que mandar 83 cartas, independientemente del volumen de facturación de esos clientes o independientemente del volumen del margen bruto de los clientes. El siguiente paso que yo hago es el porcentaje acumulado de la variable relacionada. Y ya hemos explicado que el concepto de lo que sería el acumulado ya se ha realizado en esta columna. Pues por lo tanto, ejecutamos la misma operación. Decimos igual al primero y en el segundo metemos la fórmula del anterior más el suyo propio. De tal forma que ahora ya lo que hemos calculado ha sido un porcentaje de lo que sería todo el concepto de variables en cuanto a la relación de variable relacionada junto con la variable del margen bruto total por cliente en porcentaje. Muy bien, ¿qué nos queda? Pues evidentemente nos queda clasificar. Y la clasificación es donde viene el ABC. Yo tengo una serie de clientes que se catalogarán como A, que serán los más importantes en función del margen bruto total por cliente. Tendré algunos que serán los que estén en medio y tendré otros que son menos importantes. Luego aquí lo que vamos a hacer es clasificar. ¿Hasta qué volumen de clientes llamo yo clientes A? Pues para eso yo me suelo fijar en esta columna o bien en esta columna, evidentemente, que te está diciendo qué porcentaje. En estas dos columnas son las fundamentales. En esta primera, perdonar, no tendría mucho sentido puesto que no hemos cogido la facturación o el número de unidades, sino que serían estas dos columnas, el margen bruto total y el porcentaje del unitario variable jerarquizado, los que nos van a catalogar a los clientes. Pues bien, si os dais cuenta, hay otro truco que yo suelo utilizar, que es coger a los clientes, ¿vale? Coger, por ejemplo, lo que te supone el margen bruto total por cliente y graficarlos. Los graficas con línea, de tal forma, algo he hecho mal, perdonadme, no he debido seleccionar bien el gráfico, ok, perdonadme, vuelvo a intentarlo. Cojo el margen bruto total por cliente e insertar un gráfico de línea. De tal forma, ¿vale? Tener cuidado cuando cojáis los gráficos a insertar, porque a veces pues, el Excel hace también un poco lo que él considera, y bueno, pues nos da algún pequeño susto como el anterior, pero no pasa nada. Normalmente tenía yo un profesor que me decía que el Excel nunca se equivocaba, que se equivocaba el que lo utilizaba.
y creo que tenía muchísima razón. Por lo tanto, si os dais cuenta, yo he graficado el comportamiento del margen bruto total por cliente, ¿vale? Y como está ordenados previamente, pues está con una tendencia descendente. Lo que me interesa es este eje en el que estáis viendo que yo podría trabajar el concepto de decir, bueno, pues voy a hacer que los que estén, por ejemplo, por encima de 200.000 serán clientes A, los que estén entre 200.000 y 100.000 serán clientes B y los que estén por debajo de 100.000 clientes C. De tal forma que si sigo este criterio, digo, clientes A serán todos aquellos que estén por encima de 200.000 euros, ¿ok? De margen bruto total por cliente. Clientes B serán aquellos que estén entre 200.000 y 100.000. Y clientes C son aquellos que tenemos entre lo que sería 100.000 y por debajo. De tal forma que acabáis de jerarquizar cuáles son los clientes tipo A, cuáles son los clientes tipo B y cuáles son los clientes tipo C en función del margen bruto total por cliente. Bueno, en los próximos vídeos os vamos a enseñar a cómo analizar en profundidad, con tablas dinámicas y con cruces de datos, un mayor entendimiento de todo este primer paso de ABC que hemos hecho. Tener cuidado, la clasificación ABC, podéis utilizar una clasificación V-Cross, podéis utilizar la propia clasificación que Wilfredo Pareto nos dio del 20-80, pero a mí personalmente me gusta que apliquéis vuestro know-how, vuestro expertise, vuestro conocimiento y que a través del gráfico pues clasifiquéis en vuestra empresa dónde estarían los clientes A, los clientes B y los clientes C. Un último recuerdo, nunca se toman decisiones con el análisis de una sola variable, por lo tanto aquí tendríais que tener un poquito más de criterio y juntar otra serie de variables que estén fuera de este análisis para poder tomar decisiones. Os recuerdo que todo esto lo estamos haciendo dentro del concepto de lo que sería el análisis interno y por lo tanto vamos a intentar minimizar el riesgo en la toma de decisiones. ¿Ok? Bueno, pues en los próximos vídeos seguiremos trabajando sobre este concepto de ABC y veremos toda la utilidad que le podemos llegar a sacar. Hasta luego.